Hola, queridas amigas y amigos. Bienvenidos al programa Eureka News del canal BMP Geopolítica. Soy Santiago, como algunos ya empezaréis a conocer, pero eh, hoy vamos a hablar de la batalla de Kursk, la batalla de Kursk de 2024, por supuesto, ¿no? Es una batalla muy interesante porque esta guerra que estamos ahora viviendo, esta tercera guerra mundial, está cambiando los conceptos de la guerra de una forma radical. Y es muy importante para los distintos, diversos ejércitos que participan en esta guerra el saber adaptarse a las circunstancias, ¿no? Como vemos, pasamos, la guerra comenzó por una ofensiva muy rápida que ocupó mucho territorio, pasó después por una segunda fase en la que se atrincheró y se convirtió en una guerra tipo casi la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras. Los grandes movimientos de equipo bélico, de tanques, tipo Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial, son imposibles. ¿Por qué? Porque han aparecido nuevas armas en el escenario bélico. Una de las que más importantes y de las que más está cambiando totalmente la guerra son los drones. No se pueden hacer aventuras de enviar mucha cantidad de vehículos en la profundidad de la defensa enemiga, porque lo primero, en el aire hay muchos drones, hay mucha vigilancia. Es muy, muy difícil poder acercarse ni tan siquiera a la primera línea de contacto antes de que tu rival te detecte, ¿no? Y después, por supuesto, durante el camino hasta la línea de contacto y durante todo el tiempo, van a acompañarte drones de ataque FPV, drones de ataque tipo Lancet, y van a frenar esas ofensivas. Son muy, muy, muy difíciles de conseguir, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la guerra ahora en esta batalla de Kursk? Porque dio otro cambio. Vamos a analizar la ofensiva. Vamos a ver la planificación, el reconocimiento y las tácticas que las fuerzas ucranianas están utilizando en estos momentos. Rusia cometió, a mi parecer, un gran error en la defensa de la frontera de Kursk, ya que días antes tropas ucranianas estaban posicionándose en Sumi. En Eureka News publicamos la noticia de estos movimientos, incluso comentamos que estas unidades AFU llevaban símbolos tácticos, en este caso un triángulo, ¿no? Estos símbolos tácticos solo se utilizan normalmente cuando son unidades que van a entrar en combate directo en primera línea en ofensivas importantes, ¿no? Tenemos un vídeo, el vídeo uno en el que se ve esas unidades al otro lado de la frontera. Hola, producción. Bueno, pues seguimos. Debe tener algún problema técnico el productor Lautauro. Cuando pueda nos pondrá el vídeo. ¿Por qué no atacaron esas acumulaciones de tropas que se miraban al otro lado? Tenemos el vídeo. Aquí podemos ver un Humvee con un símbolo, un triángulo blanco. Esto está todo seguido por drones de vigilancia rusos. Ven cómo se están posicionando y, bueno, se comenta en diversos canales bueno, que están acumulando ahí tropas, y esto ya fue, pues, tranquilamente unos 8 o 10 días antes de que comenzara la ofensiva. Aquí, como se ve en el vídeo, se atacan, pero bueno, son ataques de drones pequeños, no son ataques muy duros. Creo que se confiaron muchísimo los rusos. Les permitieron acumular ahí ese montón de tropas y no entiendo cómo lo hicieron. Estos ataques con drones, pues sí, hacen daño, pero no destruyen los grandes grupos blindados. Ahí los vemos moviéndose a lo largo de toda la frontera, y así estuvieron bastantes días. Yo vi bastantes vídeos de este tipo.
¿Por qué no se atacaron estas acumulaciones de tropas con más intensidad? Creo que esta pregunta es la que va a tener que hacer Alexander Diyumin, que fue candidato a ministro de Defensa y fue nombrado como alto funcionario con plenos poderes para eliminar la crisis operativa en la región de Kursk por Putin y el ministro de Defensa Belousov. Tendrá que preguntarle a generales, a sus oficiales al mando en toda esa zona, por qué permitieron ese avance. Si es que no hay un segundo plan, que sería permitir entrar, aunque me parece raro porque la apuesta sería muy arriesgada. Dejar entrar tantas tropas en tu territorio, después hay que echarlas, ¿no? Vamos a ver las tácticas que utilizaron. Ucrania ya utilizó estas tácticas en su ofensiva en la región de Kharkov en 2022, que obligó a los rusos a retirarse a gran velocidad, en parte porque no tenían tropas suficientes. Fue posiblemente la única batalla con movimientos de largo de recorrido, con blindados avanzando, y más que nada fue por que eran grandes espacios y muy pocas unidades para cubrir el espacio, ¿no? En parte lo que ha pasado también en Kursk, hay que comprenderlo, en que la frontera de Rusia con Ucrania es enorme, son miles de kilómetros, ¿no? Y es casi imposible tenerla totalmente cubierta, ¿no? La táctica principal que han utilizado, que también ya lo usaron los rusos en el 2024 ahora para entrar en la zona de Kharkov, en Volchansk, en Glukhovbo, y la táctica principal es que con la ayuda de los satélites y el reconocimiento aéreo, en este caso de la OTAN, se identifican las direcciones con una menor de densidad de puntos fuertes y áreas problemáticas. Luego, y esto es más reseñable para entender la táctica, atacan en pequeños grupos muy maniobrables. Son vehículos blindados, eh, pero menos tanques, son más vehículos blindados de transporte de personal, de ruedas, que son más rápidos, más ágiles, ¿no? Los tanques vendrían en un segundo escalón, ¿no? Para hacerse con esas posiciones que se van avanzando, ¿no? Entonces, usando estos grupos muy maniobrables, evitan los bastiones rusos, atacan los suministros rusos en la retaguardia y intentan consolidarse en ciertas zonas donde vean que se puede hacer una cierta defensa en casas o antiguas posiciones rusas, aguantar, consolidarse y esperar a que esa segunda línea con los tanques lleguen a ellos, ¿no? ¿Cómo consiguieron esta velocidad y moverse tan rápido? Esto, junto con una potente guerra electrónica que creó una fuerte guerra de niebla, una niebla de guerra, perdón. Utilizaron muchos drones UAVs y después, lo más importante, algo muy, muy importante, y fue la guerra cognitiva. Esto es otro capítulo más que ya se ha usado durante la guerra, pero que, bueno, en esta batalla es algo muy claro, muy reseñable, ¿no? Y la guerra cognitiva consiste en que los medios de comunicación y las redes sociales, en este caso los medios de comunicación occidentales, apoyan el conjunto de la guerra cognitiva de Ucrania, que es dirigida por los británicos del MI6. Son especialistas en esto, hay que reconocer, son unos cabrones, pero lo hacen muy bien, ¿no? Eh, Toda esta guerra cognitiva provocó un desconcierto muy importante, tanto entre las tropas rusas como entre el pueblo, entre la gente, ¿no? Porque estas unidades llegaban a un asentamiento pequeño, porque todos los pueblos que hay alrededor donde entró Ucrania, quitando Suja, son pueblos pequeños, son asentamientos. Llegaban, se fotografiaban en el cartel, una foto rápida, se montaban y salían corriendo, iban al siguiente pueblo que está a 8 kilómetros y al otro, y subiendo las fotos, mandándolas. Entonces, daba la sensación de que avanzaban muy rápido y ocupaban todo. Pero claro, una cosa es tomarse una foto en una aldea y otra cosa es ocuparla, ¿no? Y tomarla y construir unas defensas allí y que no te desalojen. Eso es otra cosa. Entonces, la guerra cognitiva lo que intenta con esto es descontrolar
las líneas rusas. Los rusos empiezan a ver que ahora están en este pueblo, ahora están en el otro, al rato, a la hora aparecen en otro pueblo a 30 kilómetros. Entonces, las líneas se convierten en líneas flexibles. No es una línea de contacto clara, ¿no? Todo, claro, esto aderezado con informaciones falsas, aparte de las fotos que se puedan hacer los soldados que avanzan en ciertos pueblos. Hay fotos ya preparadas de antes de la invasión, eh, que fueron difundidas en las redes sociales en cantidades bestiales. Bueno, siguen siendo difundidas, ¿no? Hasta incluso en las redes sociales rusas. El caso es que muchos canales rusos y canales con ya bastante recorrido picaron y creyeron en esas fotos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esta es la foto de un cartel en la entrada del pueblo de Zanjasny, en la región de Volyn, en Ucrania, o sea, en el oeste de Ucrania, que también la foto se encontró publicada en Internet, ¿no? Esa foto se transformó en el pueblo de Dimitriukovo, al suroeste de Suza, en la región de Kursk, a través de Photoshop. Como vemos aquí, coinciden eh, la señal está como de corriente de telégrafos, con las esquinas de las vallas. Bueno, que hicieron un Photoshop, vamos, que cogieron una foto de un pueblo ucraniano, le pusieron el texto de que era la ciudad rusa, una foto de un soldado allí y lo vendieron como que estaban allí ya ocupando esa ciudad, ¿no? Ese pueblo. El hacker ruso, que quizá conozcáis, que se llama Joker TPR, es del Donbass. Es un hacker alucinante, consigue unas cosas que yo no sé cómo hace. Bueno, un hacker no, supongo que en realidad será un grupo de hackers y la verdad es que seguramente que sea un grupo de hackers a un alto nivel y yo creo que seguramente pertenezcan al Ministerio de Defensa o de Inteligencia rusa, menos palabras, ¿no? Porque los logros que consiguen son muy difíciles para unos simples hackers particulares, ¿no? Y Joker DPR nos mostró un montón, hay cientos de mensajes, yo puse ahora aquí un par de fotos, ¿no? Pero hay cientos de fotos de capturas de pantalla, de mensajes de chat en Telegram rusos que se hacen pasar por rusos que hablan contra el gobierno, ¿no? Culpándolo de lo que está pasando o directamente anunciándose como la resistencia rusa contra el gobierno de Putin. Aquí podéis ver la foto ahí, se ve un poco pequeña, de unos tipos y dice que, bueno, en Suza la gente comenzó a formar una milicia popular y a tomar la iniciativa por sus propias manos y tal. O sea, crear desconcierto entre la población civil tras las líneas, que la población civil no sepa qué está pasando, no sepa dónde está el enemigo. Es desinformación. Conseguir niebla de guerra, sumado, como hablábamos antes, a la guerra electrónica que no permite que funcione ni la telefonía, ni las ondas de radio, se queda totalmente incomunicado, ¿no? Esto es una forma de hacer la guerra que se llama hoy en día guerra focal centrada en redes, sin frentes claros y sin flancos. Las unidades participantes en este primer ataque fueron muchas y variadas. En un principio se oía en los canales rusos, incluso el Ministerio de Defensa ruso, decir, no, son 300 infantes o 1000, después decían 1000, y en realidad, pues no, al final son varias brigadas, 4 o 5 brigadas, cada brigada, como sabréis, pueden ser 2, 3 batallones, bueno, depende de la composición, si son de artillería, de infantería, de mecanizada, pero bueno, normalmente una brigada menos de 2.000, 2.500 hombres no tiene, ¿no? Por lo tanto, unas 4 o 5 brigadas tranquilamente debe haber unos 8.000 hombres, 10.000 en 2 o 3 escalones, por supuesto, ¿no? Los grupos, tenéis en la producción, tenemos una foto, se ve ahí, estos son los emblemas de cada unidad de las que participó en la primera parte. Está la 88 OMBR de Infantería, la quinta Brigada Kievskaya, la 54 Brigada Mecanizada Iván Mazepa, el Batallón Nacional Georgia. Este Batallón Nacional Georgia son mercenarios. En principio, Georgia deberían ser georgianos, pero resulta que vas a ver y sí, hay muchos georgianos, pero también hay polacos, incluso franceses. Viene siendo así un poco como un cajón desastre donde todas estas unidades que vienen eh, camufladas
como mercenarios, pero que en realidad son soldados profesionales, pues se meten en este tipo de unidades. El Batallón Nacional Georgia es uno de ellos. También está la 22 Brigada Mecanizada y la 123 OBRTRO de Infantería. Tan pronto como Ucrania utilizó muchos grupos pequeños como vanguardia, que rodean, ¿qué hacen? La técnica es que rodean las barreras estacionarias rusas, donde están los controles de carretera que tiene puesto el ejército ruso, y mientras un grupo las fija con ataques, otros avancen hacia la retaguardia rusa. Tenemos un vídeo, el vídeo 2, que nos muestra esta técnica. Aquí vemos cómo las unidades rusas están en sus posiciones, los ucranianos, una parte de ellos los fijan con ataques, mientras otras partes pues van a un pueblo, van al otro, como hablábamos, fotos de TikTok, si no pueden asentarse, lo ocupan. Y movilidad, mucha movilidad, moviéndose rápido de un sitio para otro. Eh, Después, esas tropas se quedan entre los bosques, hacen emboscadas a las tropas rusas que vienen en, en- en- en defensa de esas posiciones. Y claro, es muy, muy, muy difícil pararlos porque no toman posiciones, pero están moviéndose continuamente y creándote problemas. Y sobre todo eso, no eres capaz, el defensor no es capaz de fijar su enemigo. Entonces se hace muy difícil. ¿Cómo tiene que hacer Rusia? Pues tuvo que cambiar a la defensa móvil. Tuvo que hacer lo mismo que hacen los ucranianos en ataque, hacerlos ellos en defensa. Entonces, es decir, tuvieron que poner grupos maniobrables, utilizando barreras maniobrables, y a donde van los ucranianos, van los rusos. Y cada uno de los bandos intenta llegar al punto de contacto o al pueblo antes que el otro para coger las posiciones y poder defenderse o poder hacer una emboscada. Y es una especie de juego de al gato y al ratón, ¿no? Es una guerra que puede denominarse como una guerra sin frente fijo y sin flancos. Todo esto sumado a la guerra electrónica y a la guerra de medios. Conseguimos un cóctel que hace muy, 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 muy difícil saber lo que pasa. Es más, hoy en día incluso canales rusos y ucranianos con muchos medios y que siempre informan muy bien de todo y de cosas que solo ellos lo saben porque tienen reporteros en primera línea de combate, que es algo que tienen todavía esa gente todavía va con los soldados. Todos vemos como de vez en cuando pues cae algún periodista ruso o ucraniano porque van en primera línea, no escriben desde el hotel de Kiev, ¿no? Y también se les ataca a ellos, como pasó con Yevgeny Podunny, que lo atacaron porque precisamente no pueden dejar que cuente lo que está pasando. Hay que destruir toda la comunicación, hacer una niebla de guerra total. En una guerra casi de guerrilla, los rusos, esta guerra, de este tipo de guerra, los rusos la conocen porque la sufrieron, por ejemplo, en Chechenia, con los terroristas. Y en Siria también la sufrieron y, por supuesto, la perfeccionaron. Incluso las tropas del Donbass la usaron antes de que Rusia entrara en Ucrania, antes del 22, al estar en inferioridad de medios con los ucranianos, pues utilizaban estas tácticas de semi-guerrilla, de movimientos rápidos, disculpen, un poco como decía Clasius Clay, flotar como una mariposa y picar como una avispa, ¿no? Pues ellos están acostumbrados. ¿Qué pasa? Que es que ahora cambió un poco la historia porque hay que sumarle, pues, eso, la guerra electrónica, los drones y la guerra cognitiva. La guerra en redes consiste en grupos dispares unidos por medios de comunicación ultramodernos, que consiguen que actúen de forma unida y en tiempo real. Tienen comunicaciones con su cuerpo de mando operativo y entre ellos eh, muy potentes. La OTAN le ha dado a Ucrania lo último de lo último en comunicaciones, aparte de los Starlink y tal, pero bueno, el Starlink no está funcionando porque los rusos ya lo bloquean con bastante facilidad. No viene siendo mucho problema últimamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Estos soldados han sido entrenados con esta forma, con este formato ultramoderno.
En realidad, ni Rusia ni Ucrania tienen estos medios todavía, ¿no? En realidad, bueno, casi ningún ejército lo tiene. Ha hecho ensayos Estados Unidos, pero bueno, está muy, muy comenzando, ¿no? Es un territorio a explorar y esta batalla de Kursk va a dar muchas, pero muchísimas pistas a los estrategas de todos los comandos del mundo, indudablemente, porque todo el mundo, como estamos nosotros aquí ahora, pues supongo que los militares de carrera estarán con los ojos como platos viendo lo que está ocurriendo en todo el frente y en concreto en Kursk, la nueva batalla, la batalla centrada de la guerra en redes, centrada en redes. Pues como ni Ucrania ni Rusia tienen estos medios, Rusia ya hace 2 o 3 meses quiso poner remedio. Para eso Putin hizo que Belousov, que como sabemos no es un militar, es un gran economista, y sin embargo puso a Belousov al mando del Ministerio de Defensa para dotar al ejército ruso de estos medios modernos. Eh, que Belousov, lo que consiga Belousov en la producción de máquinas de guerra modernas, todo lo que consiga mejorar, avanzar, cantidad, que no se pare la producción, de eso depende en gran parte la victoria. Posiblemente depende más que de un general como Gerasimov que esté dirigiendo el campo de batalla. Los generales y los soldados, por muy valientes que sean y por muy hábiles que sean, con una inferioridad de medios nunca pueden meter una guerra. Por lo tanto, esta es una parte de la nueva guerra centrada en redes. Conseguir que Rusia tenga todos esos medios que necesita para enfrentarse a un posible ejército que puede venir después del ucraniano, que es el de la OTAN, que sí empieza a estar preparado en ese tipo de guerra de redes. Lo lleva ensayando en estos multitudinarios eh, ensayos que hace en Europa, en la frontera de Rusia, con cientos de miles incluso de soldados, ¿no? Dentro de esta guerra de redes, los grupos de sabotaje ucranianos fueron capturados algunos con documentos rusos y se infiltraron en la retaguardia. Esto complicó bastante la retaguardia rusa porque lo obligó a Rusia a que todos los vehículos que se encontraba, que se estaban moviendo en estos momentos, pues claro, imaginaros, incluso muchos civiles moviéndose, escapando del frente, después soldados ucranianos utilizando vehículos civiles, otros utilizando vehículos civiles y aún encima con documentos rusos. Entonces, obligó a un despliegue impresionante de operaciones antiterroristas en las 3 regiones fronterizas, en Belgorod, Kursk, Briansk, y claro, esas cosas parece que es una tontería, pero entorpece bastante el flujo tanto de tropas como de medios hacia el frente, hacia las unidades de combate. Y claro, llega un momento, como decíamos, quién es quién, quién es enemigo, quién es amigo. Y como aparecen fotos falsas o verdaderas de que puede haber tropas ucranianas prácticamente en cualquier pueblo, en un radio de unos 300 kilómetros desde la frontera, pues complica muchísimo el trabajo, ¿no? Cualquier automóvil es revisado y registrado indudablemente. Vamos a ir a la fase inicial del ataque. En un principio, los únicos que se interponían en el camino de las tropas ucranianas eran guardias fronterizos y reclutas que solo tenían armas ligeras. Las posiciones rusas existentes con ametralladoras y morteros estaban identificadas de antemano, como hablábamos antes, mediante satélites y aviones de inteligencia de la OTAN, y fueron ya durante esa noche atacadas de una forma muy, muy, muy dura. Justo antes de la incursión, 1 hora, 2 horas antes, drones kamikaze, drones Baba Yaga, que son estos Octacom, creo que tiene 8 motores, 8 hélices, son enormes, son capaces de levantar 40 o 50 kilos, y van una gran cantidad de granadas, ¿no? Tienen el defecto de que son grandes y se ven, son más fáciles de derribar, pero si te llegan a las líneas, van muy cargados, hacen mucho daño. Entonces, hicieron una gran incursión de drones, kamikazes, babayagas, atacaron a esas pequeñas unidades que, claro, pues no tenían defensa contra eso, no tenían ni defensas antiaéreas y les hicieron mucho daño durante toda la noche. Después del ataque con drones, entró el equipo pesado.
entraron las máquinas desminadoras, abrieron eh, carriles para que pudieran pasar los blindados más ligeros y los tanques. Y así como atravesaron las primeras líneas de minas de defensa rusas, se dispersaron por toda la retaguardia, muy profundamente. Como hablábamos antes, pequeñas unidades de 3, 4, 5 vehículos eh, ligeros, Humvees o el que sea, o Kozak polacos, pues unos hacia el este, otros hacia el norte, otros hacia el oeste, un pueblo, otro pueblo, foto, me muevo, me muevo, me muevo. Y claro, empezaron a dispersarse y llegaron a penetrar muy profundamente en la retaguardia. Muy profundamente hablamos, llegaron a estar a 15, 20 kilómetros, incluso alguno llegó un poco más de la línea de la frontera, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo. Unidades pequeñas hacen mucho ruido, mucha guerra cognitiva, pero no está claro, no tienen todavía nada, ¿no? ¿Qué pasa? Mientras estos vuelven locos a todas las defensas rusas, un segundo escalón es el que va entrando más lento y va afianzando, va creando defensas detrás y va afianzando las líneas de suministro, ¿no? Los rusos tuvieron muchos problemas de comunicación. Bueno, los ucranianos también, la verdad, ¿no? Pero en este caso a las defensas le hizo bastante más daño porque los ucranianos, aunque en un momento parcial o en un cierto tiempo no tengas comunicación, tienes un plan predefinido, ¿no? Que tienes que seguir. Pero en la defensa, sobre todo, estando recibiendo ataques de guerrilla muy móviles, si no tienes una buena comunicación, es casi imposible poder hacer una defensa ordenada y sabiendo dónde tienen que moverse las tropas en cada momento, ¿no? Entonces hay que reconocer que Ucrania utilizó muy hábilmente la guerra electrónica. Dejó a muchas unidades rusas sin comunicación, sin información sobre todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y claro, no solo unidades militares, también a los civiles. Los civiles empiezan a moverse, los militares tienen miedo a atacar a coches civiles porque no quieren matar a sus compatriotas, pero también saben que hay unidades ucranianas que están entrando dentro del país en coches civiles que confiscan, que roban al entrar en Rusia, ¿no? Entonces, eso crea una niebla de guerra, ¿no? Un desasosiego en los defensores que no saben bien cómo actuar, porque encima no reciben órdenes de su mando, ¿no? Esta niebla de guerra creado con electrónica y los ataques indiscriminados fueron fundamentales para intentar crear el caos en la población y en el ejército ruso. Y por lo menos en un principio funcionó. Tenemos aquí el vídeo 3, donde vemos cómo esas tropas entran profundamente y muy rápido, estas son tropas ucranianas, se mueven muy rápido, a mucha velocidad, entran rápido, no se paran, solo se paran en ciertos pueblos. ¿Qué pasa? La inteligencia rusa a veces los pilla, como en este caso, y pues ataca a esas unidades destruyéndolas, ¿no? Pero claro, se vuelve muy difícil porque no es una o dos, es que son docenas de unidades moviéndose en distintas direcciones, muchas veces sin orden ni concierto, no sin un plan característico. Dices, no, van hacia el norte porque van a conseguir esta meta. No, precisamente de eso se trata, de desconcertar. Esas primeras unidades, su trabajo es desconcertar a las defensas, ¿no? Después, bueno, medios rusos también se quejan de que una débil organización de los equipos para situaciones de emergencia de la zona de la frontera eh, no ayudó en absoluto. Se creó un caos bastante importante. Volvemos al mismo, no tenían se quedaron incomunicados y bueno, no fueron de mucha ayuda. En un principio, parte de las tropas rusas fueron cercadas. Estas pequeñas posiciones que hablábamos, que a lo mejor pues 10 o 12 soldados con un mortero y una ametralladora y armas ligeras, ¿no? Eran cercadas, como vimos en el vídeo anterior, y una parte muy importante de fuerzas rusas estaba rodeada. Eh, Las fuerzas ucranianas bloquearon de antemano las rutas de suministro, entraron rápido a cortarlas, y las carreteras críticas que iba a necesitar el ejército ruso para salir a defenderse del ataque. Y bueno, pues crearon grupos DRG de sabotaje, pues que se escondían en carreteras, en zonas boscosas,
y cuando aparece pues las tropas rusas avanzando a ayudar a sus compañeros y tal, pues les tendían emboscadas y bueno, caos, caos. Seguimos con el mismo plan, es crear caos, 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 ¿no? Eh, Alrededor de las aldeas fronterizas, de las aldeas rusas fronterizas, casi no había ni fortalezas ni grandes grupos de soldados, lo que permitió que las AFU entraran eh, como un cuchillo en la mantequilla, que decimos normalmente, ¿no? Entraron en el espacio operativo y se extendieron hacia los flancos con un abanico en todas las direcciones. Esta situación exacerbó los problemas de la defensa rusa, ya que muchos soldados y comandantes estaban totalmente desorientados por la falta de una línea de frente clara, las continuas maniobras ucranianas, los fallos de comunicaciones. Ahora los rusos parece que consiguieron calmarse. Todas las fuerzas y medios necesarios están llegando a la zona de combate, ¿no? Ya hay una acumulación de tropas muy grande. Las AFU, las fuerzas ucranianas, también están echando más brigadas a la batalla, porque lo que más le preocupa a las fuerzas ucranianas son sus flancos, por supuesto, porque entraron como una bolsa dentro del territorio ruso, pero claro, no es un territorio, estamos hablando, a lo mejor tiene un ancho de 10, 20, 30 kilómetros, eh, con unidades bastante dispersas. Entonces, no es fácil cerrar los flancos y seguir avanzando dentro del territorio ruso. Necesitan mandar más unidades. Y parece que Zelensky está concediendo esas más unidades. Están apostando fuerte los ucranianos, ¿no? Rusia podía intentar cortar la única carretera importante que hay. Tenemos aquí un mapa, el mapa 3. Rusia, lo más importante para Rusia es intentar cortar esta carretera. Después la veremos mejor en el mapa, porque aquí se ve un poquillo pequeña, ¿no? Pero esta carretera es la que alimenta a todas las tropas que están aquí, que esta es la zona que tienen los ucranianos tomada de Rusia, ¿no? Esta es la carretera principal que alimenta a estas tropas. Por eso es tan importante aquí en Suza que aparte del gas que hay, ¿no? Que hay un distribuidor de gas, que en teoría es una de las cosas que quieren destruir los ucranianos, aunque, bueno, el gas no creo que ahora mismo lo estén mandando y que lo destruyan o no ya se reparará, ¿no? Más importante es un nudo de comunicaciones que hay precisamente al oeste de Suza. Y es ese nudo de comunicaciones, este círculo amarillo que vemos que es la carretera principal y otra carretera que va hacia el noroeste. Y estas rutas son indispensables para que Ucrania siga teniendo un flujo logístico de calidad alto. Pero como vemos, de aquí, de la frontera rusa a esta carretera, pues la distancia no es muy grande. Rusia necesitaría juntar una gran cantidad de tropas, hacer un puño fuerte y como mínimo, aunque no cortara la carretera, sí tenerla bajo fuego de su artillería y de su aviación, ¿no? No es fácil, de momento aún no está estabilizado el frente. Más tarde veremos cómo está hoy al final del día. Después de aclarar la situación y comprender y discernir dónde están realmente las atrincheradas las unidades ucranianas y dónde simplemente están tomando fotos cerca de carteles con nombres de asentamientos antes de salir corriendo hacia otro pequeño asentamiento, cuando consigan esto totalmente los rusos, comenzará el trabajo sistemático en sectores para eliminar las tropas de la SAFU, ¿no? De momento se ataca la retaguardia. Tenemos un vídeo, el vídeo 4, que eh, aquí vemos tropas, unidades ucranianas que entran en profundidad en las líneas rusas y ahora los rusos se empiezan a estabilizar y mediante drones y emboscadas van atacándolas y destruyéndolas. Las bajas que está teniendo Ucrania son muy bestias. Yo justo antes ahora de conectarnos, estuve viendo y bueno, había un montón de fotos de equipos y fotos pues, bastante desagradables de cadáveres, que no las puse precisamente porque sabemos que YouTube tiene una sensibilidad muy acuciada en ciertas cosas y si las subimos, pues igual pues nos borran el vídeo, ¿no? Pero una cantidad de equipo destruido, podéis verlo tanto en mi cuenta de X, Eureka News, que es Eureka News 10,
como en mi cuenta de Telegram, que es Eureka Press. Ahí veréis las fotos y bueno, es que la verdad están echando muchas tropas los ucranianos y los rusos están haciendo una escabechina. Ellos también tienen sus pérdidas, indudablemente, pero están echando mucho los ucranianos. Como vimos en el vídeo de antes, el trabajo de levitación y de los drones de ataque está teniendo mucha importancia. Los Lancet están haciendo, bueno, como en toda la guerra, ¿no? Una actuación impresionante. Su trabajo consiste en interrumpir el suministro que que están las 24 horas del día enviando tropas, municiones, suministros a las primeras líneas de contacto ucranianas. Ahora llegaron. Tardaron 2 o 3 días en saturar, pero ahora ya parece que ya hay bastantes unidades de operadores de drones FPV y ya tienen muchos drones FPV. Se está viendo por eso, hay, como decía, fotos de tantos vehículos blindados de personal destruidos, ¿no? Aquí vemos en el vídeo como una unidad de blindados ucraniana, pues bueno, fue descubierta y destruida. Con el nivel de destrucción que se ve, pues no sé con qué sería, pero posiblemente, pues no sé, pues sería un Iskander o artillería Krasnopol. Tiene que ser algo muy potente porque los cazaron, no pudieron moverse y son muchos, ¿no? Pues la tarea principal de estos grupos de sabotaje que están siendo destruidos por los Lancet, porque se aventuran mucho dentro del territorio, es cortar el suministro de las unidades más grandes rusas para que no puedan defenderse. Lo hacen ambos bandos. Vamos a ver qué dice la prensa rusa del nuevo jefe al mando en Kursk. Es el general Alexei Yumin, que ha sido nombrado comandante de la Dirección Norte del Distrito Militar Norte. Los rusos, al frente de Ucrania, le llaman Frente del Distrito Militar Norte, aunque sea al sur de Ucrania en los combates. Ellos le llaman así. Son las unidades que participan, el grupo de ejércitos. Va a llegar a Kursk con plenos poderes de Putin y Belousov. Plenos poderes. Es un tipo que es un líder muy reconocido y es un comandante militar muy experimentado. Asumió la dirección norte de la Operación Militar Especial y su nombramiento es una respuesta a los desafíos de esta nueva guerra que estamos hablando, esta guerra cognitiva de redes que enfrentan los rusos en este sector, ¿no? De Yumen ya se ha consolidado como una persona capaz de tomar decisiones rápidas y eficaces en las condiciones más difíciles de combate. Su nombramiento para este cargo es una garantía de que la seguridad en la dirección norte estará protegida por un mando fiable. En los últimos días, los rusos hicieron cambios tácticos cuando se dieron cuenta del tipo de guerra que le estaban haciendo los ucranianos. Por lo tanto, ellos no están haciendo ahora mismo unas defensas estáticas, como decíamos antes. No hacen como en el Donbass. Si nos fijamos en el devenir de los mapas día por día, podemos adivinar que los rusos están permitiendo que ciertas unidades rápidas, ahora mismo, a partir de, que vamos ahora creo que son 7 o 8 días, ¿no? Desde que empezó, ahora están permitiendo que ciertas unidades rápidas sí se internen y avancen en profundidad. Y porque saben que no hay una línea de frente. Entonces, como ya aprendieron el truco, las dejan avanzar y después las cazan, como vimos ahora en esos vídeos. Así que podemos ver que aparecen en las líneas muy profundas de la defensa rusa para ser después aniquiladas, emboscadas, con drones de ataque. ¿Por qué el cambio de la táctica rusa? En Kursk, los rusos tienen un espacio para maniobrar que no tenían ni tienen, bueno, un espacio que también tienen los ucranianos, por supuesto, y que no hay en el Donbass. Espacio para maniobrar no existe porque el Donbass está muy, muy, muy fortificado. Entonces, como hablábamos antes, entre la guerra de drones y unas fortificaciones tan poderosas, no puedes hacer grandes avances. Es una guerra lenta, de desgaste, de ir avanzando trinchera a trinchera, de gano hoy 500 metros, mañana 800, otro día avanzo 3 kilómetros y parece una gran ofensiva. Es muy duro. Pero sin embargo, aquí en Kursk no hay esas fortalezas defensivas. Por lo tanto,
hay mucho espacio para maniobrar, para las unidades, para ser rápidas. Eh, por eso abarrotan las líneas de defensa en profundidad y las defensas tienen que ser muy complejas. Estas defensas obligan a combates frontales con líneas de defensa bien delimitadas, hablo de las del Donbass, que permiten retroceder. Si tú atacas, no te sale bien, retrocedes a tus líneas de partida y, bueno, seguimos en la misma línea, ¿no? Mientras que ahora vemos que unidades completamente destruidas tras las líneas de defensa. ¿Por qué? Porque son líneas muy permeables, que te permiten entrar. Ahora últimamente no te permiten salir. Ahora que Ucrania se arriesgó a utilizar sus fuerzas de reserva estratégicas en Kursk, que ese es uno de los puntos que muchos militares ucranianos y periodistas ucranianos están quejándose de que están quemando todas las reservas que tenía el ejército ucraniano. Ya que están allí, las metieron, pues los rusos ahora, fueran sorprendidos o fuera una maniobra hecha por ellos, la historia nos lo contará, indudablemente van a aprovecharlo. Van a provocar a desgastarlas y a destruirlas. Quizás incluso permitan que sigan entrando unidades en esa bolsa pequeña que dentro de un país tan grande como Rusia, pues es como un grano, ¿no? Y mientras no consigan avanzar los ucranianos y los rusos sigan haciendo el tiro al pato que están haciendo últimamente, porque están destruyendo continuamente, 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 pues esa defensa móvil de momento le irá bien y supongo que lo aprovecharán, ¿no? Volviendo a la guerra cognitiva, con la prensa hay que tener cuidado. Solo me tenéis que creer a mí, punto. Los demás mienten, solo yo sé lo que pasa. Bueno, bromas aparte, hay que tener mucho cuidado con los equívocos, porque los grandes medios de comunicación, indudablemente, que son occidentales, como The Times y El Mundo y todos estos, pues están indudablemente con Ucrania, ¿no? Son dirigidos desde Gran Bretaña por el MI6, que es el departamento especializado de la OTAN en guerra cognitiva y en mentir, así claramente, ¿no? Y vemos cómo The Times publica él por primera vez que, bueno, que los rusos están pasándolo fatal. Este tipo de guerra puede tenernos análisis equivocados, incluso porque los bandos callarán o mentirán según sus necesidades, por supuesto. Por eso podemos ver un avance muy rápido y espectacular, tras el cual un contraataque igual de espectacular que recupera mucho repertorio. Entonces, a los llega un momento que a los dos bandos no les interesa mucho tampoco que haya esa publicidad, porque así como pueden presumir de que avanzan, también van a después tener que explicar que les dieron el morro y retrocedieron otro tanto, ¿no? Pero la guerra cognitiva sigue. Entonces vemos como periódicos como La Vanguardia, The Times, prácticamente hacen la misma noticia, El Mundo, la misma foto, la misma noticia que dice 2.000 presos, o sea, 2.000 soldados rusos capturados y 1.000 kilómetros de territorio ruso bajo control, tal. O sea, es una bestialidad porque hay 300 kilómetros y en realidad no se sabe ni los que hay, porque, como sabemos, gran parte, la mayoría de todos esos territorios está en una niebla de guerra, es una zona gris, ¿no? Y bueno, pues no hay 2.000 soldados rusos capturados. Es más, incluso aparecieron fotos de soldados ucranianos haciéndose pasar por prisioneros rusos, lo que habla, pues guerra cognitiva, asustar, ¿no? Y que las familias de los soldados rusos piensen que sus hijos y sus maridos pues están siendo capturados y bueno, pues crear desasosiego en la población rusa, ¿no? No te puedes fiar de los mapas que presenten grandes avances en poco tiempo. Cuando tú vayas a un mapa al mediodía y a las 4 horas llegues y veas que tanto unos como otros han avanzado en profundidad a 20, 30 kilómetros, desconfía. Normalmente suelen ser pues lo que hablamos. Una pequeña unidad rápida que va allí, se hace una foto, pega 4 tiros, capturamos no sé qué, y salen corriendo antes de que lleguen después los otros y les partan la cara, ¿no? Entonces, los mapas fluctúan de una manera muy, muy, muy exagerada, ¿no? Yo para hacer el mío, yo al principio es que me volví loco cuando empezó la ofensiva de Kursk. Quería seguir el movimiento de las tropas y quería seguir el ritmo de los avances, de los retrocesos, hasta que dije, uy, no, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Esto no puede, un frente no puede haber estos movimientos así en tan poco tiempo, a tanta velocidad, sin ton ni son hacia un lado o hacia otro. Entonces me di cuenta que las tácticas habían cambiado y por lo tanto
me dije, tienes que cambiar la forma de dar la noticia, tienes que investigarla y también tendré que cambiar la forma de investigarla. Y por eso estamos aquí hoy con este análisis que espero que os esté gustando, ¿no? A mí me gustó mucho hacerlo porque es algo nuevo, es una nueva guerra que estamos descubriendo todos aquí en directo, viviendo la historia en directo, algo que ninguna generación en la historia humana pudo vivirlo, ¿no? ¿Qué quería conseguir Ucrania con esta ofensiva? Vamos a leer lo que dice The New York Times, ¿no? Dice que uno de sus 4 puntos principales de Ucrania en esta ofensiva era buscar distraer a Rusia del cumplimiento de la principal tarea que tiene en el Distrito Militar Norte, que es liberar el Donbass. Es decir, esperaba que abriéndole un frente en la tierra patria, los rusos se asustaran y dijeran: "No, no, todas las tropas a proteger Kursk". Pues, ¿qué pasa? Pues que eso no ha pasado. No ha movido tropas, o si ha movido alguna, pues no ha hecho movimientos de tropas importantes como que cambien la dinámica del frente del Donbass. Es decir, la dinámica en el frente del Donbass sigue siendo exactamente la misma. Sigue avanzando el ejército ruso, tomando pequeñas localidades, trincheras, avanzando, cerrando carreteras, poco a poco, hoy en Avdiivka, hoy en la zona de Ugledar, y es continuo. No consiguieron nada. Otro de los puntos era intentar detener la fuerte caída de la moral de los soldados y del pueblo ucraniano, ¿no? O sea, victorias mediáticas que hagan creer al pueblo ucraniano que es posible una victoria cuando ocupas 300 kilómetros cuadrados de un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Y si aún encima para conseguir eso tienes que meter ahí tus mejores y más preparadas brigadas, porque todas las brigadas que han entrado en Kursk, todas llevan armamento y vehículos occidentales de última generación. Metieron lo más nuevo. Incluso comentaban los rusos que capturaron vehículos que tenían, vamos, que no tenían ni kilómetros, completamente nuevos. Los estrenaron en esta ofensiva. Y bueno, pues apostaron a asustar a los rusos y dar un poco de oxígeno, ¿no?, a la opinión pública ucraniana y, claro, a la moral de los soldados ucranianos, ¿no? También, como tercer punto, es un intento de mostrar a Occidente que Ucrania todavía es capaz de actuar activamente y conseguir entrar en Rusia y poner en problemas al ejército ruso, que la victoria es posible, en menos palabras, ¿no? Y con eso conseguir, por supuesto, más financiación, que le vendrá muy bien al país, le vendrá muy bien al ejército y le vendrá de fábula a Zelensky y a toda su camarilla. Seguirán comprándose mansiones y collares en Nueva York. Y después también, como cuarta y último punto, dice New York Times, que esta ofensiva intenta demostrarle a Washington que hay posibilidades de hacer una guerra en territorio ruso si el apoyo es suficiente, ¿no? Los analistas han cuestionado si vale la pena arriesgar en esta ofensiva transfronteriza toda esta cantidad de tropas. Es que estamos pensando que todas esas reservas que llevan pidiendo en el frente del Donbass los mandos ucranianos, porque es que son superados totalmente. Hay escasez de municiones, escasez de artillería, continuo retroceso, muchas bajas. Estamos hablando de más de 1000 bajas diarias, día tras día, día tras día. Y claro, esos comandantes que llevan meses pidiendo unidades, municiones y equipo, ven que de repente los tiran contra la frontera de Kursk. Y claro, estamos hablando de que no es un campesino ucraniano, estamos hablando de coroneles, generales, comandantes ucranianos que saben que una aventura de ese tipo es difícil, por no decir imposible, que tenga algún tipo de triunfo más que el mediático del momento y poco más, porque el problema que tiene ahora Rusia es que para sacar ese pequeño grupo, que a lo mejor son 5, 8, 10.000 hombres ucranianos, si se consiguen posicionar para quitarlos, como todos sabemos,
para atacar hay que utilizar bastantes más unidades, ¿no? Y hay que moverlas. Rusia tiene muchas, incluso en reservas profundas, en la zona de Asia, Rusia y tal, pero no se mueven unidades blindadas en 2 días en un territorio que tiene miles de kilómetros, ¿no? Entonces, pues en un principio era un gran problema. Ahora vamos a ver en el mapa, vamos a echarle un vistacillo a cómo está todo el frente en general, así un poco por encima, ¿no? Y esto, como vemos, esta es la zona de Kursk, la batalla de Kursk. Como decía antes, esta zona que tenemos delimitada en azul es la zona que los ucranianos tienen ocupado en Rusia. Volvemos a lo mismo. Hay que tomar con pinzas los mapas. Yo me esforcé lo máximo viendo mapas ucranianos y mapas rusos y difieren unos de otros y bueno, en mi buena lógica, yo no soy ni general ruso ni general ucraniano, en mi buena lógica creo que lo he hecho lo más fiel a la situación. No obstante, volvemos a la misma. Aquí arriba, por ejemplo, vemos al norte, noroeste, que han avanzado al norte de Lopomica, pero claro, es una carretera, avanzaron por la carretera, pero ahí no hay posiciones, no hay defensas eh, eh, donde puedan los ucranianos quedarse y defender esa posición. Por lo tanto, posiblemente sea que apareció una unidad ahí y ya veremos si queda ahí o si vuelve otra vez para atrás. Entonces, al final, gran parte de la bolsa es todo una niebla de guerra, es una zona gris, ¿no? La carretera, como vemos, es muy importante porque entra en la frontera rusa. Como vemos, no hay más carreteras, el resto sería por campos, con la dificultad que eso conlleva. Y la carretera llega hasta casi Suza, aquí se bifurca. Y este cruce es muy importante, por eso se está combatiendo ahí muy duramente. Están rusos y ucranianos dándose mucho ahí en el oeste de Suza, para, más que por, como decía antes, que por las válvulas de gas, por el cruce este, porque como vemos este cruce es muy importante para poder seguir hacia el noreste e ir hacia Kursk y a la central nuclear. Por eso los rusos se empeñan en que no tengan este cruce. También va hacia el oeste y sirve para alimentar todas las tropas, para llegar hasta Riskil, que es la ciudad así más importante de la zona. Aquí en Korenovo hay combates muy, muy duros. Los ucranianos están apostando muy, muy fuerte por conseguir Korenovo. Nunca llegaron a llegar al pueblo de Korenovo. Incluso hay ciudadanos rusos creando vídeos y tal para que la gente se tranquilice y que vean que no hay nadie, que no llegaron los ucranianos a Kurenovo, pero están continuamente intentándolos. Es un punto muy crucial para ellos, lo están demostrando, ¿no? Y lo están intentando. ¿Cuál es el peligro que corren las tropas ucranianas? Pues que si Rusia consigue una cantidad crítica de tropas suficiente como para avanzar y cortar esta carretera aquí, pues toda esta bolsa ucraniana se queda sin logística. Sería muy difícil mantener tantas miles de tropas y tantas miles de unidades sin tener ese apoyo logístico tan fuerte de esa carretera, ¿no? Comentaban, creo que eran The Guardian, leí, que decían que las tropas ucranianas habían entrado con muchas, muchas, muchas municiones y mucha vitualla y que la habían escondido, enterrado por los bosques y tal, por las zonas, ¿no? Y que por lo tanto podrían estar durante bastante tiempo combatiendo sin recibir suministros. Volvemos a lo mismo. Lo dice The Guardian, que es algo así como el farero del MI6, ¿no? Entonces, pues no sé esa noticia cómo tenemos que tomarla. Sí que es parte de la guerra cognitiva para decirle, para asustar a los rusos o para decirle a los rusos que da igual, no te esfuerces en cortar esa carretera porque las tropas ucranianas están bien surtidas, o es verdad, ¿no? Bueno, creo que queda bastante claro.
De momento, hasta que pasen, yo calculo que hasta 4 o 5 días más y que las líneas, los rusos lleguen con más tropas, empiezan a cerrar líneas y se estabilicen un poco los frentes, se pueda entender verdaderamente lo que han ocupado los ucranianos y lo que defienden los rusos. De momento, esta batalla queda, lo más fuerte registrado es alrededor de Suza y Korenevo. De momento intentaron avanzar hacia el norte por Malaya Tomaya, pero no, no he encontrado batallas muy duras. Hubo, sí, combates ahí en todos los lados, pero vamos, no se ve una clara ofensiva, un puño de avance, ¿no? En Kharkov, la verdad está el frente totalmente parado, tanto por una parte por otra, como es normal. Kursk se está llevando ahora mismo toda la atención, por ejemplo, de la aviación rusa. Pues supongo que le estarán prestando más atención a Kursk que a los objetivos que hay en la zona de Kharkov y Volchansk, ¿no? Entonces, sigue guerra posicional, se pegan tiros unos a otros todo el día, bombazos, pero bueno, no hay grandes avances, no hay grandes movimientos. Aquí en Sinquica parece que hubo ahí atrás un poco, pero bueno, se volvió a parar. Está bastante parado esta zona del frente. Pero cuando ya llegamos aquí, vemos que en Spirne avanzaron hacia Ivano-Darivka y la consiguieron. Esta es una zona que está bastante protegida por los ucranianos, es bastante difícil de avanzar, ¿no?, en ella, pero poco a poco van avanzando. También hacia el norte de Azovivka, pero la batalla de momento no es la más importante. Chasiv Yar también se frenó bastante. Como vemos, lleva el mapa casi idéntico durante las últimas, desde que empezó la batalla de Kursk, menos palabras, ¿no? Sigue habiendo combates, no se deja de combatir en ninguna línea del frente, en ninguna en absoluto, sea artillería, sea drones, sea a tiros, pero están todo el día combatiendo sin parar. Llegamos aquí al plato gordo. Aquí sí que hay grandes avances, aquí sí que se está ahora vendiendo el pescado. Hablamos de New York. Todos reconoceréis la ciudad, sobre todo por esa característica de que se llama New York como la ciudad norteamericana, que creo que tiene ese nombre porque llegaron unos judíos de Nueva York y se asentaron y crearon el pueblo y bueno, pues en honor le pusieron New York, ¿no? Después, durante la época, eso fue antes de la Revolución Socialista. Durante la época comunista, pues claro, tener el nombre New York allí en la URSS, pues no les hace mucha gracia y le cambiaron el nombre, no me acuerdo ahora el nombre, Torres, bueno, no quiero equivocarme, ¿no? Y bueno, los ucranianos volvieron cuando volvieron a independizarse de la Unión Soviética, pues volvieron a poner el nombre de New York, ¿no?, para hacer la pelota a quien tienen que hacerse, por supuesto. Pues los avances aquí fueron muy grandes. Toda esta zona amarilla, que esto era como una bolsa, estaba quedándose aquí, que hacía así, mientras que los rusos seguían avanzando hacia el norte de New York. Y bueno, pues al final los ucranianos tuvieron que abandonar la bolsa, los rusos fueron ocupándola, siguen avanzando. Como vemos, de New York, casi todas las zonas más importantes, donde está la zona industrial, está capturada. Esta está todo casi rodeada, bajo fuego, no creo que dure mucho. Y también se extienden hacia el oeste, hacia su cabalca. El otro gran punto importante de donde se están jugando ahora las habichuelas es en Pokrovsk. Ya podemos llamarle el frente de Pokrovsk. Vemos que todos los días, esto es de, perdón, en las últimas 24 o 48 horas hubo bastantes avances. Bueno, en realidad en esta zona no para nunca de avanzar. Poco a poco, cada vez se van cercando, y como ya hemos comentado otras veces, vemos que van avanzando hacia las tres carreteras, más bien rutas, porque carreteras son dos, esta tercera de abajo es una vía férrea. Pues desde hace meses parece ser que el plan ruso se ve claro, ¿no? Es avanzar hacia esas carreteras para cruzar las vías de suministro que salen de Pokrovsk, porque es uno de los centros principales de suministro para todo el oeste de Donetsk. Entonces, pues ir avanzando para cortar las líneas de suministro y rodear la ciudad. Todos los días se está avanzando. De esto se habla poco, es más,
la ofensiva de Kursk fue precisamente para frenar un poco toda esa publicidad negativa para Ucrania que venía de New York y de esta zona de Pokrovsk, ¿no? Krasnogorivka ya cayó totalmente, incluso han avanzado desde Stomikavivka, Staromikaivka. Joder, no lo ponen difícil a los hispanos estas pronunciaciones. Pues avanzaron toda esta zona. Krasnogorivka, como veis, está ya totalmente liberada o ocupada, según quien lo diga. Y bueno, siempre seguimos pequeños avances. Se hizo un pequeño aquí avanzo en Pópeda, que es importante porque aquí es una zona muy atrincherada y lleva muchos meses de guerra. Algo muy importante, es aquí en el frente de Ugledar, al sur de Konstantinivka, que está esta carretera que es la 532, que es la que surte a Vuhledar y a todo el frente de suministros y de tropas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Ya le han hecho aquí un corte, los rusos está bajo su fuego y en realidad creo que la tienen cortada físicamente, ¿no? E intentan volverla a cortar aquí, en esta zona, para cerrar Vuhledar, que Vuhledar, como sabemos, lleva desde que comenzó la guerra prácticamente, es un bastión inexpugnable, es un pequeño Advitka, ¿no? Está muy atrincherado y bueno, se intentó muchas veces desde el 2022 y hubo avances, retrocesos, es una zona muy difícil, así como Pavlivka, que está al suroeste de Vuhledar, costó sangre y fuego tomar esa ciudad, ¿no? Entonces, si consiguen cortar esta carretera de suministros, más claro, está cortada aquí en Pavlivka, como vemos, los suministros tendrían que venir por campos y por encima son zonas que no se prestan muy bien para la circulación y, por supuesto, la intensidad de los drones FPV y Lancet volando todo el día por la zona y atacando las líneas de retaguardia, pues sería muy difícil, ¿no? Sería muy importante para que haya Vuhledar. En el resto de los frentes, pues no hay nada así de importancia. En Robotina hay algún que otro escaramuza. Y bueno, como decíamos el otro día, volvieron otra vez a venir aquí a intentar desembarcar en Kibbutz Split. Y bueno, hay un vídeo que no lo he mostrado porque se ven cadáveres de soldados ucranianos flotando en todas estas playas de por aquí y lanchas destruidas en la arena. Y como siempre digo, yo no entiendo que consiguen mandando a 10, 15, 20 hombres en unas lanchas neumáticas a una muerte prácticamente segura. Porque es que aunque no lo consiguieran los rusos, no consiguieran descubrirlos y pudieran desembarcar, 20 tipos por ahí, pues, no sé, hombre, pueden hacer alguna putadilla, como quien dice, ¿no? Atacar algún puesto ruso o tal, pero tan pronto detectaran el mínimo ataque, pues los volverían a cazar, porque es una zona que está totalmente controlada por Rusia. Para que hicieras algo ahí tendrías que meter miles de tropas y, por supuesto, no se puede cruzar así de un lado a otro el de la desembocadura del Dnieper, ¿no? Y bueno, queridos amigos y amigas, ya llevamos 1 hora 5 minutos de programa y creo que esto es todo lo más importante que podemos decir hoy en día de los frentes de Ucrania y sobre todo de esta guerra, esta nueva guerra centrada en redes que estamos descubriendo en Kursk. Es apasionante para los historiadores, bueno, nos encanta, ¿no? Es como ver en directo a Alejandro Magno conquistando y utilizando sus tropas en el campo de batalla contra los persas, ¿no? Es espectacular. La verdad es que la tecnología es la desgracia de que se ve mucha muerte, ¿no? Incluso yo hay veces que tengo que dejar de ver vídeos e incluso a veces noto que llega un momento que te enfrías de tal manera que lo terminas viendo como una película, ¿no? Y empieza a no afectarte, ¿no? Y entonces me produce tanta preocupación cuando me afecta mucho como cuando me doy cuenta que no me está afectando, ¿no? Que estamos normalizando estas sangrías como lo que está pasando en Palestina, ¿no? Ver niños desangrados, decapitados y soldados sin brazos. La verdad es que estamos en una época muy dura, muy cruel. Hay mucha facilidad para matar, para provocar muertes. La industria bélica es muy poderosa y muy efectiva. La manejan muy bien, la verdad. Y como siempre, los que morimos
somos los pobres. Los pobres, soldados pobres, porque como vemos, por ejemplo, en Ucrania, los soldados ricos pagan y no van al frente, o se están en Suiza, estudiando en Inglaterra. Y los pobres, los proletarios del mundo, son los que morimos en estas guerras, los que pasamos hambre, con los problemas económicos que crean, ¿no? Y bueno, solo pido una cosa, no haceros fríos y duros. Haceros fríos y duros para poder contar y ver lo que pasa, pero no olvidaros nunca de que somos humanos. Y lo que está pasando ahí son unas muertes terribles en beneficio de qué, de quién y para qué. Eso es lo que tenemos que pensar. Encantado de estar con todos vosotros. Me despido. Hasta el próximo programa.